a la escritura, a Romanos 7:18. Vamos a ir ahí. Porque dijimos que en la carne no muere el bien. Y esto es por revelación de la palabra, pues no es por razón de quererle estar presumiendo nada. En la carne no muere el bien. Dice Romanos 7:18. Vamos a leer ese solo versículo. Honro al Padre, honro al Hijo y honro la maravillosa participación del Espíritu Santo. Dice el versículo 18 de Romanos 7. Pues yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Lo vamos a volver a leer. Romanos 7:18. Pues yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Estoy leyendo la versión Recobro, una versión lindísima, hermosa. En la carne no mora el bien. Recuerde, ¿verdad? Estamos hablando esto por revelación de la palabra. Pero ¿qué cuando ponemos a estrenar la carne? ¿Qué cuando a la carne le compramos una esencia, una loción de esa, ¿verdad? Que, uy, ¿cómo se siente? ¿Qué cuando le ponemos a la carne zapatitos de marca? Eso es agradable, pero quiero que sepa que es lo más peligroso, la vanidad de la carne. Primero, antes de expresar lo que se va a escuchar ahorita, que va quizás a escandalizar un poco, quiero que sepa que anteriormente nosotros estuvimos estudiando el hombre espiritual, el hombre natural, el hombre carnal, el hombre espiritual, el hombre viejo, el nuevo hombre. Estuvimos estudiando nosotros esa naturaleza. Y decíamos que cada uno de ellos tiene sus órganos y sus sentidos. Los sentidos del cuerpo físico, hemos estudiado esto en las escuelas, son 5 órganos sensoriales. Tacto, que está en la piel. A través de la piel sabemos si está frío o está caliente. Ese es el tacto, ¿verdad? La vista es a través de lo que nos relacionamos con el mundo exterior. Lo que descubre los colores, maravillosos colores. Esa es la vista, ese es el segundo sentido del cuerpo físico. Los oídos, a través, ¿verdad?, de lo que escuchamos. Ese es el tercer sentido o el tercer órgano del cuerpo. Del olfato, con los cuales, ¿verdad?, percibimos esos olores. Y está el gusto, con que saboreamos los sabores. Esos son los 5 sentidos del cuerpo físico. Pero también decíamos, recuerden que estamos hechos de espíritu, es la vida más elevada que puede vivirse, el espíritu, luego el alma y luego el cuerpo. Decíamos que el cuerpo es el último, ¿verdad? Es inferior, pero pareciera que es el que manda. Luego estábamos diciendo, ¿verdad?, que el alma tiene sus propios sentidos. Y eran pensamientos, voluntad y emoción. Los sentidos del alma. O sea, hermano, los sentidos del cuerpo no pueden percibir el mundo del espíritu. Con el tacto, con la vista, con el oído, con el olfato, con el gusto, no percibimos nada del mundo espiritual. Todo es del mundo físico, del mundo natural. Ahora, ya para poder uno saber, los pensamientos, la voluntad y las emociones están en el alma. Pensar, emociones, voluntad está en el alma. Y los órganos del espíritu es la conciencia. Estamos estudiando eso, la comunión y la intuición. Puede usted ver lo hermoso de eso, pero dice Pablo, ahora vamos a leer otros textos, hermanos, para poderle sentir un poco, porque suena bien frontal esto, ¿verdad? En la carne no muere el bien. Escuche que esto es por revelación de la palabra. Esto no es por cuestión de que yo quiera, no. Primero, ¿verdad? Desde aquí para allá la palabra. ¿Cómo es eso que en la carne no muere el bien?
Pablo lo dice acá. Leamos con más detenimiento del versículo 14, siempre de Romanos. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 25 para poder entender un poco más y que nos dé un poco más de explicación la misma palabra, que cómo es eso que en la carne no muere el bien. No es posible. Bueno, leamos. Romanos 7, vamos a leer del versículo 14 al versículo 25. Mire lo que dice, ¿verdad? Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al pecado. 15. Porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16. Y si lo que no quiero, eso hago, estoy de acuerdo que la ley es buena. 17. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. 18. Pues yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso practico. 20. Mas, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo. 22. Porque según el hombre interior, el alma, se deleita en la ley de Dios. 23. Pero veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente. O sea, el cuerpo, o sea, la carne está en pleito con el alma, ¿verdad? Esta es la lucha entre la carne y el espíritu. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de la muerte? 25. Gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, escucha, yo mismo con el alma sirvo la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Ahora, escuche esto, hermano, escuche esto. Escuche el cuidado del apóstol Pablo cuando dijo él que en su carne no moraba el bien. Escuche qué cuidado tuvo Pablo. ¿Dónde mora el pecado? En la carne, no en el alma ni en el espíritu, en la carne. Escuche, ¿verdad? ¿Dónde mora el pecado? Escuche, dice que el pecado, hermano, es que es algo terrible. Primero, definamos la palabra pecado para que podamos ir entendiendo y quizás entrando en un poco de qué es. La pregunta no sería bien hecha si dijéramos qué es el pecado. No, la pregunta correcta es ¿quién es el pecado? Porque no está hablando de una cosa. ¿Qué es el pecado? Podría ser la pregunta, pero considero que esa pregunta no es correcta. ¿Qué es el pecado? Sino que ¿quién es el pecado? Escuche, entonces, ¿quién es el pecado? El pecado es la vida de Satanás en el hombre. O el pecado es la personificación de Satanás en el hombre. Y esto tiene sentido si lo analizamos. Cuando aceptamos a Cristo, venimos a ser morada y templo del Espíritu Santo. Mientras no somos morada del Espíritu Santo, el hombre es morada de demonios. Entonces, el pecado es la vida de Satanás. No, déjeme. No,
Por eso estamos hablando que vamos a escuchar cosas que son un poco distorsionadoras, pero no lo son. El pecado es la vida de Satanás y dice que mora en la carne. Fíjense. Escuche entonces, el pecado no es una visita. El pecado no es algo ocasional. El pecado es un residente en la carne. Ahí vive permanente. Por eso Pablo dice que en la carne no hay nada bueno. Y cuando estamos hablando de algo bueno, porque las cosas naturales de la carne, claro que son buenas, como ser el hambre, claro que es bueno comer, la sed de un buen líquido. Pero esas cosas lícitas, ¿cómo las tergiversa Satanás? La comida en exceso cae al grado de gula. Y usted ya miró los sobrepesos. Gente que no tiene cuidado cómo come. Y ya esto molesta, ¿verdad? Sí, ya. El país que tiene más sobrepeso es Estados Unidos, la comida chatarra. Ya eso es gula. Y dígame, ¿es malo comer? No, claro que es bueno comer. Es bueno vestir, es bueno vestir. Algo tan exageradamente buenísimo como lo es el sexo, pero en el matrimonio. Ahora vea cómo lo tergiversa Satanás en el adulterio, en la fornicación, el homosexualismo, el lesbianismo. ¿Escuchó? ¿En dónde mora todo eso? En la carne. ¿Y qué es el pecado? La vida de Satanás en el hombre. Y no está como visita ni como algo que llegó por un momento. Está allí permanente. Allí mora, allí vive, allí decide como un tirano, obligando al hombre a hacer lo que el hombre no quiere. Pablo dice, ay, dice, quiero hacer lo bueno, pero no lo puedo hacer, hago lo malo. Y yo quiero servir a Dios con mi alma, pero mi carne dice. Ahora, vea usted espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la vida más elevada. El alma está en medio como la que intercede entre el espíritu y el cuerpo. Si el cuerpo decide, si la carne manda, entonces el alma se inclina al cuerpo. Pero si el espíritu decide y el espíritu manda, entonces el alma se recuesta al espíritu. Aquí preguntémonos, ¿su alma está dominada por su carne o está dominada por su espíritu? ¿Cómo está su alma? Su alma está en medio de su espíritu y de su carne. Entonces está en medio intercediendo. O sea, si la persona es espiritual, entonces el alma se recuesta al espíritu. Entonces viene el espíritu y le ordena el alma. Y luego el alma le ordena al cuerpo. Le ordena el cuerpo, le ordena el alma al cuerpo. Ora. Y no hay problema, ora. ¿Por qué? Pero cuando metimos oración, el sueño. Lee la palabra. El ayuno, le da dolor de cabeza. Pero Pablo tiene el cuidado de decir que el pecado mora en la carne. Mire qué cuidado, no en el alma. Claramente está que ya cuando el alma está gobernada por una carne ociosa, concupiscencias de la carne, entonces el alma se va a inclinar a esas cosas. Y el espíritu, hay una oscuridad terrible. No hay revelación de Dios, no hay deseo de Dios, no hay deseo de esto. La iglesia, pues cuando podamos, le fue bien al Señor porque hoy viene el culto. Entonces, ¿dónde mora el pecado? En la carne. ¿Qué es el pecado? Es la vida de Satanás. Claramente, si no mora el Espíritu Santo en el hombre, mora el espíritu inmundo. Quiero que veamos algo que es. El versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy de carne vendido al pecado. ¿Sabe, hermano, que habla de la ley, verdad?
La ley fue dada para el hombre viejo, para la naturaleza vieja. La ley fue dada para la carne. No cometerás adulterio, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No dirás chismes, no dirás malo testimonio, amarás a tu hermano. Todo lo que la ley refiere es para la carne, para el hombre viejo, para la naturaleza vieja, no para la nueva, no para el espíritu. La ley fue dada para la carne. Porque la carne es como un animal salvaje. Escúchelo, la carne es como un animal salvaje que a la libertad mínima que le dé lo va a dañar. A la mínima libertad que le dé la carne lo va a destrozar, lo va a destruir, porque es como una bestia salvaje que no es capaz de ser dominada la carne. Pues si dice Pablo que en la carne no hay nada bueno, así que el pecado domina al hombre de manera tiránica, haciéndolo hacer aquellas cosas que el hombre no quiere. Entonces, ¿qué es el pecado? La vida de Satanás. Entonces, la vida de Satanás en la vida del hombre. Cuando el hombre no ha sido regenerado. Recuerde que la carne jamás se nos dice que es regenerada. El que es regenerado es el espíritu. El nuevo nacimiento no se da en la carne, se da en el espíritu. La carne sigue siendo lo mismo. La carne sigue siendo la mismita. Veamos, hermano, lo que dice Romanos 5. Vamos lo que dice Romanos 5, 19. Porque si miramos esto con detenimiento, Romanos 5, 19, mire lo que dice. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno solo, los muchos serán constituidos justos. Aquí están los dos Adanes. ¿Se da cuenta de la tragedia que Adán nos dio? Ahora, la carne no puede producir generación, la carne no puede producir miembros, la carne no produce gente para el reino. No produce gente para el reino la carne. Ocuparse de la carne es muerte, dice. Pero ocuparse del espíritu es vida. Entonces, ¿dónde está la vida? En el espíritu. Por eso es que la vida más elevada que el hombre puede vivir es la vida en el espíritu. Estamos hablando del espíritu humano lleno, ungido, fortalecido, renacido por el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo a tomar el espíritu del hombre, es cuando se vive la vida espiritual. Entonces, quien produce gente para el reino es el espíritu humano conectado, porque es ahí, hermano, donde Dios hace contacto con el hombre. El espíritu humano el Espíritu Santo hace contacto con el espíritu humano. Y ahí es donde ocurre el nuevo nacimiento en el espíritu, no en la carne. La carne sigue con todos sus. Ahora dice, ¿verdad? Que la personificación de Satanás es el pecado. Veamos lo que dice Romanos 7, 20, ¿verdad? Que es lo que hemos estado leyendo. Pero pongámosle un poquito atención a este versículo de Romanos 7, 20. Oiga lo que dice. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino Satanás que mora en mí. Porque el pecado es la vida de Satanás. O sea, esto es incómodo, ¿verdad? Tener este tipo. Ahora, escuche, ¿verdad? Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así dice. Entonces el pecado es la vida de Satanás. El pecado es la personificación de Satanás en la vida del hombre. Entonces, y usted lo sabe, y todos sabemos que cuando aceptamos a Cristo es solamente cuando aceptamos a Cristo que somos templo y morada del Espíritu Santo. Mientras no, es el otro. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres espirituales. Satanás es un ser espiritual y Dios es un ser espiritual. Entonces, todo el conflicto de los siglos es la lucha de almas.
Satanás arrebatando, peleando lo que no le pertenece. Usted no le pertenece a Satanás, ni yo le pertenezco a Satanás. Le pertenecemos a Cristo por dos veces, por dos motivos. Una, que es nuestro creador. Primer motivo de pertenecerle a Él, que es nuestro creador. Segundo motivo, que Él nos salvó, que Él nos compró con su propia sangre. Por eso nosotros somos criaturas y somos salvos tan solamente por la sangre de Cristo. Entonces, a Cristo le pertenecemos dos veces. Satanás no tiene nada que ver con nosotros, pero nos pelea. ¿Cómo comienza? Con la carne. Porque el pecado es la vida de Satanás. El pecado es la personificación de Satanás. Y Pablo no tiene ningún empacho en decir, en la carne no muere el bien. Pablo no tiene ningún problema, pero tiene ese cuidado, Pablo, de decir que el pecado mora en la carne, no dice en el alma ni en el espíritu. Ya el alma, cuando ya la carne está tan contaminada, que la carne está tan apoderada, tan empoderada, entonces el alma gime. ¿Qué le dice el alma? Dame un versículo bíblico de lectura. Tiene sueño. Dame un minuto de oración, no puedo. Dame medio tiempo de ayuno, tampoco. Y la carne todo lo tiene. La carne es un granero. Los que levantan a las 4 de la mañana, hagamos un recuento. No solo se levanta o toma su cafecito, su pancito, su esto, lo otro. Ya cuando llega ya se come otra cosita, cuando llega al trabajo otra cosita. Viene el descanso, come otro y otra. Y ya cuando viene el desayuno, a comer desayuno. Ya viene entre tiempo el desayuno y el almuerzo y a comer otra cosita. Y viene el almuerzo a comer otra cosita. Entre las 3 de la tarde el cafecito y el pan. Y ahí está. Y a las 4 que viene también el tercer golpe, ¿verdad? La cena, y ya para acostarse, que la Pepsi, que la Coca, que el pan y que todo eso. Y ya. Es un granero. La carne es un granero. Y dígame, si todo esto hiciéramos para el alma y para el espíritu, que oráramos, que ayunáramos, que leyéramos la Biblia, que nos congregamos, que evangelizamos. Pero no se hace. ¿Qué dice? Que en la carne no muere el bien. Es por revelación de la palabra, no es por cuestión de querernos aquí estarnos martirizando. Pues lo que hago, dice el versículo 20. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, lo hace Satanás que mora en mí. ¿Verdad? Que como que, ¿verdad? Eso como que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el pecado? Establece su morada, no como visita, sino como residente, permanente. ¿Escuchó? El pecado está como residente permanente, no como visita. Ahí está diciéndole, desobedece, no hagas caso, peca, rebélate. ¿Quién es ese? La naturaleza de Satanás. Esa es la naturaleza de Satanás. Pero dijimos, ¿verdad? Juan 3, 6, veamos, porque veamos lo que dice Juan 3, el Evangelio de Juan 3. Esta versión recobro es muy hermosa. Juan 3, el versículo 6, para que veamos, ¿verdad? Oiga lo que dice, ¿verdad? Juan 3, 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si usted analiza bien ahí lo que es nacido del espíritu, espíritu está con letra mayúscula. Y luego dice espíritu es, letra minúscula. Se trata del Espíritu Santo renovando el espíritu humano, no la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, el nuevo nacimiento no ocurre en la carne, porque Pablo tiene el cuidado y dice, en la carne no hay nada bueno, no muere el bien. Entonces, ¿dónde nace? ¿Dónde ocurre el nuevo nacimiento? En el espíritu.
Lo que es nacido de la carne, dice carne es. Y luego dice, lo que es nacido del Espíritu, está con E mayúscula, que se trata del Espíritu Santo. Y dice Espíritu es. Ese segundo Espíritu está con minúscula. Se trata del Espíritu humano. ¿Se da cuenta dónde ocurre el nuevo nacimiento? En el Espíritu. Entonces esto es cuando ocurre el nuevo nacimiento. Escuche esto. La carne sigue igual. Cuando aceptamos a Cristo, la carne sigue igual. No mejora. No cambia. Escuche, cuando aceptamos a Cristo, el cambio es en el espíritu. La carne sigue igual, no cambia. Y por eso, ¿verdad? La gente que no conoce es cristiano y al errorcito que comete cristiano, y miren, y es cristiano. Es que la carne sigue igual. Sigue con sus malos deseos, sigue indomable como un animal salvaje. Y es cristiano y miren lo que hace. Es que la carne sigue igual. Después del nuevo nacimiento, el cambio está en el espíritu, no en la carne. ¿Y sabe qué, hermano? De esta carne no nos podemos librar mientras estemos acá. ¿Sabe hasta cuándo nos vamos a volver de esta carne? Hasta que venga el Señor Jesús, hasta que resucitemos o seamos transformados. ¿Escuchó? De la carne no nos podemos librar hasta la segunda venida de Cristo. O cuando muramos y resucitemos, ya cuando nos vayamos, o los que vivamos seamos transformados. Hasta entonces nos libraremos de la carne. Por ahorita no hay motivos para gloriarse de la carne. Que tiene 25 años de cristiano y ya usted puede. Veamos lo que dice Filipenses 3. Vamos a lo que dice Filipenses 3 para que veamos de esta carne, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Filipenses. Veamos lo que dice Filipenses 3, 20 y 21. Fíjense bien, porque estamos hablando de que de esta carne no nos vamos a librar. Si sos enojón, si sos celoso, ahí tienes que seguir luchando para que eso no te gobierne. Si sos rebelde, tienes que luchar para cambiar eso, pero la carne no mejora. Mire lo que dice el versículo 20 de Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos con anhelo al Salvador, al Señor Jesús. 21, escuche, el cual, mire hasta dónde va a haber el cambio de la carne, el cual transformará el cuerpo de la humillación. Seremos librados de esta carne hasta que Jesús regrese. Entonces, cuando vamos a recibir cuerpos glorificados, mientras tanto, nadie tiene por qué gloriarse de la carne. Pablo dijo que no mora nada bueno en la carne. Escucha, hermano, esto. Le voy a poner una comparación. Pone la comparación y esté atento. Imagínense que usted y yo vamos a manipular una sustancia extremadamente tóxica. Y esa sustancia, al manejarla nosotros, que sabemos que es extremadamente peligrosa, y al manipularla sin el debido conocimiento, nos va a perjudicar. Pero si esa sustancia es extremadamente tóxica y nosotros la vamos a manipular y tenemos el buen conocimiento de que eso es peligroso, nos vamos a poner guantes, nos vamos a poner mascarilla, nos vamos a poner lentes, nos vamos a proteger, vamos a poner un equipo especial. Entonces estamos manipulando aquella sustancia peligrosa, tóxica, con conocimiento. Entonces, obviamente, tenemos toda la posibilidad de no recibir daño al manipular o al transportar o al llevar esa, ¿verdad? Cualquier movimiento de esa sustancia. Así es la carne. La carne es tan tóxica, es tan malvada, es tan perversa, que si no tenemos el conocimiento debido de ella, nos va a mandar al infierno.
tenemos entonces la obligación de saber lo más que podamos acerca o sobre nuestra carne. Porque esta carnita es malísima. Pablo dice que no mora nada bueno en ella. ¿Escuchó? Entonces, esto es lo que estamos tratando de entender. Lo que es nacido de la carne, esa carne es. Y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Y dice que seremos librados de esta carne hasta que Jesús venga por segunda vez. Mientras tanto, tiene que saber luchar con esos celos, con esos arranques de ira, con esas cóleras, con ese desánimo del diablo que no nos da, pero si a veces ni ganas de comer, o sea, no sé qué es lo que quiere esta carne. Si venir a la iglesia es un gran compromiso, si venir a la iglesia, pues ahí deduzca usted. ¿Cuántos hoy pudieron venir a adorar y se quedaron allá pajareando? Eso se llama carne. Pues dice Pablo, si yo quiero hacer lo bueno como aquel, sí quiero ir a la iglesia, pero esta carne no me deja. Pero mi alma quiere ir, pero no puedo. Al fin y al cabo me quedé aquí. Es una cuestión como de desesperarse. Se veía, ¿verdad? Así, mano, que tener el conocimiento correcto de la carne nos pone sobre aviso. Cuando usted tiene un conocimiento perfecto de la carne, nos pone sobre aviso de los peligros que usted y yo exponemos nuestra alma, porque la palabra es bien clara cuando dice alma que pecare, esa morirá, no dice carne que pecare. Alma que pecare, dice, ¿verdad? Ezequiel 18. Parece que es Ezequiel 18. Alma que pecare, esa, no dice alma, no dice carne que pecare. ¿Ah? Sí es importante entonces que tengamos un conocimiento correcto de la carne. Es bien importante que tengamos un conocimiento correcto de la carne. Si no, eso nos puede perjudicar mucho. Recuerda, ¿verdad? Es muy beneficioso que conozcamos nuestra carne. Es muy beneficioso. Ah, la vida espiritual, mis hermanos, la vida espiritual, la carne la pone en riesgo. Por favor, escuchen. A la vida espiritual la carne la pone en riesgo. Los jovencitos, los niños cuando no hacen caso, es la carne. El esposo cuando es infiel es la carne. Toda cosa de rebeldía es la carne. Entonces la carne pone en riesgo la vida espiritual. Muchos ya están en el infierno porque saciaron la carne a todas sus anchas. Veamos lo que dice Romanos. Veamos lo que dice Romanos 6. Ah, muchos ya la perdieron. Porque en el mundo del espíritu hay tres categorías, hay tres luchas. Pero ahorita vamos a ver. Vamos a ver Romanos. Sí, se pierde. Romanos 6. Romanos 6:12. Escucha esto, ¿verdad? No reine pues el pecado. ¿En qué? No en el espíritu, no en el alma, en el cuerpo. De modo que obedezcáis a las concupiscencias del cuerpo. ¿Qué es lo que dice? Que donde no more, en la carne. Que no obedezcamos, que es concupiscencia, malos deseos, malos pensamientos. ¿En dónde mora la carne? ¿En dónde mora el pecado? ¿En dónde mora Satanás? En la carne. Mire, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus malos deseos. Aquí dice la concupiscencia del cuerpo. ¿Ah? Así que la carne dijimos que no produce gente.
para el reino de Dios. La carne no produce gente para el reino de Dios. La carne es un peligro para la vida espiritual. Es así, esa ilustración es perfecta. A la carne solo se le puede comparar con un animal salvaje que no puede ser domado. La libertad mínima que le demos nos destruye. La mínima libertad que le demos a la carne nos destruye. Causa mucho daño. Fíjese esto para que usted vea. Los sentidos del cuerpo, dijimos cuáles son. Lo que miramos y lo que escuchamos, ¿sabe qué hacen? Despiertan los deseos de la carne. Las mujeres, cuando miran a un hombre así, ¿verdad? Wow, hasta se atreven a, ya están condenadas. Porque ha visto esos hijos del infierno, ¿verdad? Que hacen piezas así y que andan solo así y la mujer suspira, sí, ya son suspiros de azufre allá. Porque lo que vemos despierta la carne, lo que oímos despierta la carne. No necesitamos mucho porque la carne se despierte. ¿A través de qué gobierna el pecado? De la carne. ¿Escuchó, verdad? ¿Qué pecado? Es la vida de Satanás morando en el hombre. Esta es una interpretación bien fuerte. ¿Quién es el pecado? ¿Quién es el pecado? Es Satanás, porque esa es la vida de Satanás, el pecado. Y si no, vea cómo este ser malvado se rebeló contra un Dios maravilloso. ¿Y qué del hombre? Si es otro ser malvado, también el hombre como el diablo. El hombre yo creo que ya superó al diablo en maldad. ¿Sabe qué pecado jamás va a negar? ¿Qué pecado jamás el diablo va a cometer? El ateísmo, de negar a Dios. El hombre ya esa bola de locos de los ateos que dicen que no hay Dios. Y dice Salmo 14, dice el necio, mire cómo los trata la palabra de los ateos. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. De necio los trata la palabra. Bíblicamente estamos hablando sin ofender a nadie. Entonces, si ya el hombre ya pasó, creo, al diablo, porque el diablo jamás va a negar la existencia de Dios, jamás. El diablo sabe que Dios es poderoso. Y el hombrecillo minúsculo, un ser miserable, se atreve a decir que no hay Dios. ¿Qué es eso? Carne. Carne es eso. Así que el pecado gobierna a través de la carne. Así que es el espíritu suyo y el mío que fue regenerado por el Espíritu Santo. El momento que dimos, Cristo, ven a morar en mi vida, yo te necesito. Es el Espíritu Santo conectando, regenerando, reviviendo al espíritu humano. La carne sigue lo mismo. Rebelde, sucia, inmunda. Porque hasta el día de hoy, muchos cristianos de muchos años no le dan el voto de confianza a su esposa, siguen siendo celosos. Ya no vamos a entrar ahí. Si estamos hablando de la carne, que no muere el bien. No es que le queremos molestar. Veamos lo que dice 2 Timoteo. Segunda de Timoteo, vamos que dice 2. Segunda de Timoteo 2, 22. Oiga esto. Carne, carne, carne. En hebreo, carne quiere decir, verá, y se pronuncia bazar. Vamos al bazar. Ya ve que hay bazares, ¿verdad? Eso significa en hebreo carne. En hebreo, ¿verdad? Oiga lo que dice 2 Timoteo 2, 22 al 26. Dice el versículo 22. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. 23. Pero desecha las cuestiones necias
y las nacidas de una mente indocta, sabiendo que engendran contienda. Ahí está la carne. 24. Porque el esclavo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda el arrepentimiento que deduce al pleno conocimiento de la verdad. 26. Y vuelvan al buen sentido, escapándose del lazo del diablo, quien los había capturado vivos para hacer la voluntad de él. ¿Escuchó? Ay, Dios. Aquí en este texto que dice Pablo, le está hablando, hermano, a un pastor, porque Timoteo es un joven pastor. No le está hablando a los incrédulos, le está hablando a un pastor, le está diciendo a Timoteo, Timoteo, huye de las pasiones de la carne. No le está diciendo que resista, huye, le dice. Cuando las hermanas siguen usando esa ropa sensual, ellas no están huyendo, están resistiendo. Huir es abandonar, es dejar. No, si usted sigue con eso, usted no está huyendo, está resistiendo, como quien dice, a lo mejor, pues, y sigue queriendo tirar la faldita. Usted ha visto a esas hermanas, ¿verdad? Y si son los hombres que también tienen otro nivel de vergüenza. Y hay hombres que visten que todos socadillos, todos apretadillos, que todos... Sí, sí, no, es que parecen vagos y homosexuales. Esto es igual, ¿verdad? Es bien comprometedor decirlo. Pablo dijo que la carne no mora nada de bueno. Entonces dice a Pablo, le está hablando al pueblo cristiano que huyan de la carne, que huyan de la carne y de sus pasiones. ¿No ha visto las mujeres que no tienen, nunca dejan en paz el pelo? Yo que estoy botando el pelo, tengo más pelo que muchas mujeres. Para vergüenza de ella, ¿verdad? Yo, claro, decir esto ya también complica la cosa desde el pueblo. No, si es que tenemos que decir que la carne te va a llevar al infierno. La carne va a hacer que te pierdas. La carne tiene que saber que ahí es donde mora Satanás. Porque eso es pecado, es la vida de Satanás en el hombre. Ay, Dios. Veamos los tres niveles. Hay tres niveles, hermanos, o hay tres categorías en la guerra espiritual. Hay tres categorías en el mundo del espíritu. Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Vamos a ver qué dice. Escucha esto, ¿verdad? Escucha este sistema diabólico donde comienza. Porque todo lo que hay en el mundo, oiga estas tres categorías en el campo espiritual. Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Oiga, hermano, oiga esto. ¿Con qué comienza la primera categoría? Los deseos de la carne. Miren dónde comienza la guerra. Con la carne. Y esto fue lo que pasó en la tentación de Jesús. Jesús está en un ayuno de 40 días y lo primero que le dijo a Satanás, como está ayuno, convierte estas piedras en pan, le dijo. ¿Ve? Porque todo comenzó con una comida. Todo depende de lo que comamos.
Tiene que ver mucho cómo nos alimentemos. Primer categoría, lo natural. La primera categoría es lo natural. ¿Cómo que va a ser malo comer? Claro que es bueno comer y beber lo mejor, pero estamos hablando de aquello que es delicioso, aquello que es vida. Pero ¿cómo tergiversa Satanás, que yo lo reprenda, lo lícito? Y ya le pone el alcohol, lo que es bebida, lo que es todo lo que deprava. La sexualidad, que es el regalo más exquisito que el Señor le ha regalado al hombre. ¿Cómo lo ha tergiversado Satanás? Con la inmoralidad de las fornicaciones, los adulterios. Si algo tan detestable que es la homosexualidad y el lesbianismo, porque estos no se pueden reproducir. Por eso es detestable. Entonces el sexo no fue creado por el Señor como forma de placer, fue para que se multiplicara el hombre, para que tenga descendencia para Dios. ¿Se da cuenta? Entonces el primer campo de la vida espiritual, de la guerra espiritual, comienza con el cuerpo, con la carne. Convierte eso, le dijo, en pan. Estaba en ayuno. ¿Y cómo que Jesús hubiera hecho hasta más que convertir en pan a las piedras? Le dijo, no. No solo de pan vivir el hombre, contestó el Señor. Segunda, los ojos. La atracción externa. Vaya usted a esos centros comerciales o donde hay tantísima gente, el carnal ahí se va a venir hasta con dolor en la nuca, porque hay para allá y por qué. Porque ahí hay de todo. Para andar ahí todo, si no es espiritual. ¿Eh? En los deseos de los ojos. El otro campo espiritual, lo externo. Y es ahí donde estamos mirando, ¿verdad? Que el Señor también, veamos lo que dice, ¿verdad? El primer campo espiritual, ¿verdad? La primera guerra espiritual de esto, de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria y la vida, dice que no viene del Padre, sino que del mundo. Veamos ese primer nivel de lo natural. Primera de Corintios 6. Veamos lo que dice 1 Corintios 6, 12. Escuche bien, ¿verdad? El primer campo espiritual. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas son provechosas. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Usted puede estar en una cantina, le es lícito, pero usted no, pero es que ahí no, yo mejor no estoy ahí. Usted puede estar en una conversación malsana. No, yo no voy a poner mi oído ahí, porque no todo conviene. Usted puede estar en una mesa donde la gente está tomando y todo eso. No, pero no conviene, me van a mal a confundir ahí, yo me aparto. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. En el mundo natural esto. No, yo no porque voy a estar donde está el pecado a flor de piel, no, yo de ahí voy a huir, no me conviene estar ahí. Pero dice Pablo, si usted en alguna ocasión como cristiano está ahí y llegó a un lugar y la gente está tomando, está comiendo, yo soy cristiano, no puedo estar acá, sí puede. Pero con tal que usted sepa que no está jugando ni está exponiéndose, ¿cómo están, amigos? ¿Qué tal? Y sí, pues sí, yo no voy a tomar lo que están tomando ellos. Está bien, si me quiere dar una... oiga el texto, porque no haya para usted que estamos de espirituales acá. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas son provechosas. Todas las cosas me son lícitas,
mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Esto es el mundo natural del cuerpo físico. Veamos la segunda, ¿verdad? Que son los deseos de los ojos. La atracción externa. Dice que lo llevó el diablo al Señor Jesús y le mostró todos los reinos con la vista. Mire, los deseos de los ojos. Todo esto te daré si me adorares. Mire, oiga, el diablo ofreciéndole al que había creado todo eso. Sí podrá darse cuenta usted. Jesús, me imagino, dice, pero Jesús es prudente. No le dijo nada. No le dijo, hey, ¿qué te pasa? Todo esto yo lo he creado, todo esto es mío. ¿Qué estás ofreciendo lo que no es tuyo? Eso es. Los deseos de los ojos nos van a llevar como a sentirnos inflados por los éxitos que tenemos. Los deseos de los ojos nos pueden... Eso es lo que está ahí en Mateo 4 del 8 al 9, ¿verdad? Es lo que es la atracción de los ojos. Veamos la tercera categoría, que es la vanagloria de la vida. Orgullo, soberbia. Lo llevó, dice, a un lugar, a ver si tenía orgullo. El Señor Jesús, tírate acá. El Señor dice que va a mandar a su ángel y no te vas a golpear. Jesús le dijo, no tentará al Señor tu Dios. Eso lo puedo hacer, pero no tengo por qué demostrarte nada. Es como cuando la gente a través de los estudios, los cristianos, ¿verdad? A través de los estudios, a través de los negocios, obtienen tanto. Esos son tan espirituales y son tan arrogantes y tan orgullosos que están allí en la vanagloria de la vida. Y si no vea usted esos cristianos bien bendecidos espiritual, hablando materialmente y económicamente, eso es solo de quienes no se les ocurre hablar en mal, no hablan en mal. Pero hay que mantener la humildad. Así que ve usted, hermano, el mundo y la carne, escuche usted, el mundo y la carne, qué binomio más terrible el que hacen. Hacen una corriente interminable de pasiones, de concupiscencia, de el mundo y la carne. Hacen una machigua ¿Y qué es lo que hacen esos? Cuando verá el mundo y la carne, lo que hace es alejarnos de Dios. Aquí la clave es en 2 Timoteo 2:22, huir. Huir de la carne, huir del mundo, no resistir. ¿Qué hay de bueno en el mundo? Nada, pero como ya usted cree que tiene dominio sobre la carne y empieza, dice la Biblia, mire que el que crea estar firme no caiga. Todo depende, mis hermanos, cómo nosotros con las personas que nosotros nos llevemos. Si usted se lleva con cristianos carnales, se va a ocupar de las carnes y la carne es muerte. Si se lleva con mundanos, pues lo está arrastrando para el mundo. Y allá van a practicar todo tipo de... Esto es huir, no resistir. Abandone esa ropa sensual, abandone esas formas habituadas al mundo, a la carne, abandónelas, huiga, no resista. Resistir es seguir practicando esa misma forma de vestir, el mismo forma de mantener el look del mundo. Eso es resistir. Pero Pablo dice, huye. No se lo dijo se lo dijo a un cristiano. Se lo dijo a un pastor, a Timoteo. Huye, no le dijo resiste. Vean lo que dice Romano, veamos lo que dice Romano 13:14. Veamos lo que dice Romano 13:14, porque dice huir, no resistir, ¿verdad? Resistir es que sigue practicando esa forma de vestir, esa forma de vivir tan... Romanos 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo
Y no proveáis para la carne, a fin de satisfacer sus concupiscencias. ¿Ah? Que huyamos de la carne, que no proveamos. Si usted escapó la bebida del trago, no se la lleve de fuerte y esté ahí con lo que están tomando, porque o si ya escapó de la fornicación y ya, no se lleve ahí. Dice que no proveamos para los malos deseos de la carne, que huyamos. La clave es huir. ¿Se puede imaginar? Eso está ahí, está escrito. No podemos ser pasivos ni complacientes con la carne. ¿Escuchó, verdad? No puede usted ser pasivo ni complaciente con la carne. Tiene que huir, tiene que alejarse. ¿Eh? Huir, alejarse de lo que la carnita le gusta. Malas palabras. Pero si se lleva con esos malcriadísimos que tienen un vocabulario sucio, así va a terminar. O con el carnal que así va a terminar, carnal. ¿Terminan a dónde? En el infierno, porque dice que el ocuparse de la carne es muerte. Veamos lo que dice 1 Tesalonicenses. ¿Se ha fijado que no estamos citando ningún texto del Antiguo Testamento? 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4, 4 y 5. Vamos a leer. Ajá, 1 Tesalonicenses 4, del versículo 4 al versículo 5. Escuche esta referencia al cuerpo, a la carne. Versículo 4 de 1 Tesalonicenses 4. Que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor. Que cada uno sepa tener su cuerpo en santificación y honor. Que no haya fornicación, que no haya adulterio, que no haya mentira, que no haya chisme. El 5. No en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La depravación está en el no conocer a Dios. Si usted se deprava como cristiano es porque no conoce a Dios. Pero si conoce a Dios, va a tener su cuerpo en santificación. No va a haber mentira, no va a haber malicia, no va a haber chisme, no va a haber nada. Va a estar santo. Pero usted puede ver que este es un trabajo. No conocer a Dios es lo que permite al hombre depravarse en los malos deseos de la carne. Usted ya sabe, la clave es huir de la carne. Huir de los malos deseos de la carne. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la carne pone en peligro al alma. La carne es la que pone en peligro al alma. O sea, el enemigo número uno de su salvación es usted mismo, soy yo mismo. El enemigo número uno ni es el diablo ni es el mundo, es la carne. ¿Se dio cuenta? Es usted y yo los enemigos número uno de nuestra propia salvación. Huir es la palabra clave. Pero Pablo no dejó ahí la cosa, dejólo huir. Ok, huyo de esto y bueno, y ahora lo que huí de ahí, ¿para dónde voy a agarrar? Ahora huí de la carne, ahora ¿para dónde agarro? No, Pablo lo dejó bien claro. Digo, sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz. Porque no solo voy a huir y voy a quedar desorientado y ¿para dónde agarro? Sigue la justicia, sigue la paz, sigue el amor. En otras palabras, huye de la carne y sigue al espíritu. Huye de la carne y sigue a tu creador. ¿Se dio cuenta, verdad? Qué maravillosa es la palabra del Señor. Es huir de la carne para seguir al espíritu. Veamos, hermano, este texto en 1 Corintios 15. Mire, 1 Corintios 15. Esto es maravilloso. 1 Corintios 15, 33.
Esto ya está aquí para nosotros. Ya todo lo que acontece, hermano, somos nosotros. Oiga bien, ¿verdad? Primera de Corintios 15:33. No os engañéis. Las malas conversaciones rompen las buenas costumbres, es lo que estamos diciendo. Todo depende con las personas que nos asociemos. Tenemos que ser selectivos con nuestras amistades. No escoja en término espiritual, no escoja amistades carnales. Escoja aquellos cristianos que son espirituales, que piensan en el ayuno, en la oración, en el congregarse, en leer las escrituras, en estar juntos, en ir a esto. Escoge esas personas, pero si escoge los carnales, está escogiendo camino al infierno, porque dice que el ocuparse de la carne es muerte. No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Todo conviene, dijo Pablo, pero no todo es lícito. Yo puedo estar allá, pero yo no me dejo llevar por eso. Porque me dijeron que huya, pero al huir no quedo desorientado. Me dijo, sigue la paz, sigue la justicia, sigue el amor. ¿Entiende? ¿De dónde estamos escapando? De una convulsión terrible. Entonces, si yo vengo de esa convulsión terrible, ¿por qué la voy a buscar? No, huyo de ahí, yo quiero la paz, quiero la justicia. Porque usted sabe que de allá nadie nos hizo justicia. Allá nadie nos hizo justicia, nos golpearon, maltrataron, nos ofendieron y te la ganaste. No, eso te lo merecías. No, y aquí cuando venimos nos consolaron, nos dijeron, tiene razón, pero aquí existe el verdadero. Entonces hay que huir. Y al huir nos quedamos desorientados, dijo Pablo. Bien, están huyendo de la carne, están huyendo de las pasiones juveniles, están huyendo de todo eso, están huyendo del diablo, están huyendo de los demonios. Pero ahora dijo Pablo, sigan la justicia, sigan el amor, sigan la paz, sigan la verdad. Tenemos que prestar atención, mucha atención con las personas con las que nos estamos relacionando. Preste atención. Está relacionando con los carnales, con los espirituales, con los mundanos. ¿Con quién se relaciona? O nos alejan de Dios o nos acercan a Dios. Tenemos que ser, dice, vasos que huimos de la carne. ¿Escuchó? La carne tiene que huir de la carne. ¿Eh? ¿Y buscar qué? El Espíritu. ¿Y buscar qué? A Cristo. Acuérdese, el hombre fue creado sin pecado. ¿Escuchó, verdad? El hombre fue creado sin pecado. Ahí está el caso de Adán. Y ya cuando Adán pecó, dice Génesis 5:3, que Adán tuvo un hijo, Set, no a la imagen de Dios, a la imagen de Adán pecador. O sea que el hombre perdió la imagen de Dios y se le estampó la imagen del diablo. Escuche que esto es bien duro es decirlo. Si el hombre perdió la imagen de Dios, ¿cuál es la imagen que se le estampó? La del diablo. ¿En qué? En pecado. ¿Y dónde muere el pecado? En la carne. ¿Y cuál es el enemigo número uno del alma? La carne. Y Pablo no se equivoca y tiene el cuidado de decir que el pecado mora en la carne, no en el alma ni en el espíritu. En la carne. Y sabe que el pecado se genera, se transmite genéticamente. El pecado se transmite genéticamente. Cuando nuestros hijos tengan sus hijos, están transmitiendo su pecado genéticamente. David lo dijo en el Salmo 51, en pecado he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Oh, pues, así que lo más importante es que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿verdad?
la transmisión del pecado es genéticamente, es algo tan marcado en el hombre que solo cuando venimos a Cristo, el día de Cristo, aquí está allá. Ya dejan de ser, ya dejamos de tener, los que aceptamos a Cristo, dejamos de tener la imagen del diablo para que recobremos la imagen de Dios. Y tuvo un hijo a su imagen. Adán, ya cuando pecó, no fueron los hijos de él, porque usted y yo somos descendencias de Adán. Ya perdimos la imagen de Dios. A todos, usted y yo, todos descendientes de Adán. Dice que por la desobediencia de uno, todos somos transgresores. Pero por la obediencia de uno, todos somos justificados. Ese segundo Adán es el que celebramos. Al segundo Adán es el que bendecimos. Al segundo Adán es que adoramos. Cristo Jesús es nuestro Dios y a Él es el que bendecimos nosotros. Por esa causa es que es importante que sepamos o tengamos la información más correcta acerca de la carne. ¿Escuchó, verdad? Pablo dijo que en la carne no muere el bien. Pablo lo dijo, aquí está por revelación en Romanos 7:18. Bendecimos al Señor, hermano, por su inmensa bondad, su gran misericordia. Estudiamos las escrituras lo más que podamos. Volvámonos a Dios. Que su desafío sea que mañana se va a parecer más a Dios. Pasado mañana más a Dios y el siguiente día más a Dios. Que cada día nuestro desafío es parecernos más a Dios. Es un desafío grande. Y muy grande, por cierto. Así que le damos honra, le damos gloria al Señor por su palabra. Le damos honra y honor a Él porque Él es el único, ¿verdad?, que merece toda la honra y toda la gloria. Vamos a estar en pie.